¿Qué tal amigos? Buenas noches. Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas es mi mera responsabilidad y mi muy particular punto de vista, y así pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los amigos que se siguen suscribiendo a este canal, donde aquí un servidor destila amargura y una crítica bastante ácida o ramplona para algunos dirán acerca de lo que acontece en varios lugares aquí del país o a lo mejor hasta del mundo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con la novedad de esta semana que fue este grandioso desfile conmemorativo del 20 de noviembre. Nuevamente recordar la historia es una de las directrices de esta cuarta transformación y que a nadie le hace daño bucear de repente ahí en lo histórico para saber qué hemos vivido, qué fue lo que pasó y por qué se dieron todas estas cuestiones en el caso de la Revolución Mexicana. Hay que recordar también que todas estas gestas heroicas las han llevado a cabo la base de nuestra sociedad, que son los campesinos. Digan lo que digan, todas las guerras que ha habido, siempre los ejércitos más fuertes han sido de campesinos, que nuevamente se recordó en este gran desfile, que tenía muchos años que no se hacía un desfile del 20 de noviembre, salvo que hubieran sido burócratas. Hay que recordar que hace algunos años los que se encargaban de este desfile, pues eran pues todos los agremiados a determinados sindicatos y salían vestidos de deportistas, cuando pues la mayoría ni siquiera sale a caminar media hora todos los días. Así pues, este desfile bastante interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar nuestros valores nuevamente, hay que recordar nuestros orígenes, independientemente de que haya mucha gente que vaya a ciertas franquicias y se tome la selfie con el vasito de café. Pues sí, aquí tenemos mejor café, pero bueno, esta cuestión aspiracionista de una clase que se niega a entender que carece de una economía y que es una clase aspiracionista, que de repente es bastante triste verlo porque a veces esta parte de la sociedad quiere ser o sentirse extranjeros. Digo, no tan nefastamente como la usurpadora de Yanín Áñez allá en Bolivia, pero bueno, esa es harina de otro costal. Regresando al desfile, una cosa interesante, una cosa bellísima, yo diría, porque la gente salió a marchar con mucho gusto, la gente que estuvo ahí a la expectativa en el desfile lo disfrutó también, porque era recordar esto, por primera vez vimos un desfile muy bonito, nada que ver con aquel desangelado evento conmemorativo del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, que se gastaron millones y millones de pesos y que pues algo raro pareció ahí. Pero bueno, también se vale recordar cosas que pueden ser positivas o fueron positivas en determinados lugares. Como nos pasó a nosotros aquí, tal vez algunos recuerden que precisamente conmemorando esto, el bicentenario de la independencia de México, el expresidente Felipe Calderón, no voy a decir que fue espurio, ni que se robó la presidencia, ni nada de eso, y que, bueno, también eso es harina de otro costal. Pero ahí hurgando entre los libros de un servidor, fíjense lo que me encontré. Este libro que es, ¿cómo se llama? Viaje por la historia de México, y escrito y supervisado por Luis González González, en paz descanse, un gran historiador. Este libro llegó a muchos de nuestros hogares aquí en México. Curiosamente es algo positivo que se da en este sexenio, se mandó por correo y revisándolo sí, hay datos muy precisos, es un compendio muy breve de todo lo que fue nuestra historia, y más que nada el compendio es de biografías. O sea que si ustedes tienen la fortuna de tenerlo, esto es como para empezar a ubicar quiénes eran los personajes y el momento histórico de lo que aconteció en México. Un buen historiador falleció creo que en el año 2013, desafortunadamente, pero es de uno de los autores mexicanos más confiables que hay para empezar a recordar la historia de México, porque también parece que con esto de la cuarta transformación estamos haciendo o se está haciendo hincapié en esto, en recordar quiénes somos. De repente, no sé, por ahí pónganme sus comentarios cuando puedan, si ya empezaron a ver estas series, si ya se estrenaron estas series acerca del México prehispánico, porque
son series que tienen que estar, perdón, pero tienen que estar bien asesoradas para no meter la pata y ante el hecho de la historia, lo que digan, que además lo que se dice, que quien gana la historia es el que la cuenta, ¿verdad? Pues hay que ver cómo está hecho esto. La cápsula pasada hablábamos de Visión de los Vencidos, este libro maravilloso de las crónicas de la conquista de México. Pero bueno, retomando también esta cuestión de la historia, es sabernos mexicanos, saber lo que tenemos. Muchos extranjeros quisieran poder tomar, no sé, pagar 5 pesitos y subirse al metro y bajarse ahí en el Zócalo y ver toda la cantidad, la montaña de información, de monumentos que tenemos, que todavía hay que aprovecharlos muy bien. O sea, es echarnos un clavadito ahí a la memoria y parafraseando una frase de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y además, estando leyendo un poquito acerca de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, esta frase surge en el momento que liberan a los prisioneros de uno de los tremendos campos de concentración nazis que fue Auschwitz. Auschwitz. O hay, por ejemplo, alguien que sepa hablar alemán que me corrija porque parece estornudo, pero bueno. Y evidentemente nos hace esta invitación a no olvidar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué? Porque eso refuerza nuestros valores, refuerza nuestra propia identidad. Que es el caso que se da con muchos de nuestros migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, se busca mucho la identidad del mexicano. Bueno, independientemente que después cuando regresan aquí a México ya se sienten muy gringos, pero bueno, hay identidad. Y no hay que olvidarlo, hay que compartirlo, sobre todo con los niños, nuestros niños es importante a que tengamos esta responsabilidad de contar las anécdotas, inclusive hasta de nuestras propias familias, eso también es historia. Hay un cúmulo de valores, un cúmulo de anécdotas que es muy interesante compartir con los niños, porque esto da identidad de familia, de nuestros núcleos sociales, independientemente que pueda criticar mucha gente, es que somos familia muégano, pues sí, así somos los mexicanos, somos una cultura de valores que, bueno, últimamente, por más que han luchado determinadas figuras políticas a cargo de la Secretaría de Educación Pública, y no digo como este funcionario que tuvimos, ¿verdad?, que decía que era bueno leer y no leer, ¿verdad? Pero bueno, ahí está lo raro. Pues con esas personas, como no quieren que la educación se demerite tanto en México. Pero bueno, retomando esto, se vale la anécdota, se vale recordar, platicar con los niños es muy, muy, muy padre que un adulto se sienta a platicar con los niños y a contarles nuestra propia historia. Los chiquitines están ávidos, son esponjitas que están absorbiendo información. Les recomendaría de repente reunirnos así en familia o contar así con el niño, platicarle de dónde venimos, quiénes han sido sus papás, sus abuelos, o la zona donde vivimos, cómo se ha ido transformando a través de la historia. Eso es muy interesante y créanme que eso a los niños les interesa muchísimo. Hablando de estas cuestiones de recordar la memoria, también les quiero recomendar el día de hoy un libro maravilloso, un libro muy muy bonito que se editó hace muchos años y que precisamente aquellos nostálgicos como un servidor, aquí lo tienen, El Cancionero de Chava Flores, editado por Conaculta. Ahí está. Es un libro maravilloso, bueno, está ilustrado por otro gran caricaturista y yo diría también cronista de las situaciones de la Ciudad de México, que fue don Gabriel Vargas. Si ustedes conocen o conocieron el cómic de la familia Burrón, uno de los tantos cómics 100% mexicano, parecía profeta don Gabriel Vargas. Cada que se escribía un número de la familia Burrón nos iba diciendo hacia dónde iba la crisis económica en el país. Ahí veíamos a el ama de casa, a la señora Borola Burrón, mordiéndose las uñas para salir adelante, pero como mujer inteligente es así, luchona, porque aplicaba su inteligencia, pues le daba quién sabe de dónde, pero todos comían en su casa, aunque fueran lombricitas o pescaditos recortados en cartón y capeados con harina. Les recomiendo también ese cómic. Pero volviendo aquí al libro del Cancionero de Chava Flores, un servidor tiene un espectáculo, por ahí cuando quieran invitarnos, tenemos un espectáculo basado en canciones de Chava Flores. Lo atractivo no solo nada más por el contenido de las canciones, es que van a encontrar que sí, es efectivamente un cancionero,
porque viene la canción, trae la partitura, eso es muy padre. Si a ustedes les gusta interpretar algún instrumento, pues ahí viene la partitura tal cual. Y otra cosa muy importante, vienen canciones que no se grabaron, vienen canciones inéditas. Es muy interesante. Evidentemente esta recopilación la hace la señora María Eugenia Flores, hija de Chava Flores, que es toda una señora, tengo el honor y el gusto de conocerla y que espero próximamente poder entrevistarla para que ustedes conozcan a esta señora en toda la extensión de la palabra, porque tiene muchas anécdotas, así como también tiene libros editados acerca de las anécdotas de Chava Flores. Una de ellas era, tuve la fortuna que me la compartiera, que en un 6 de enero pues las cosas no andaban muy bien económicamente y pues don Chava Flores no tenía para poder corresponder a los reyes en ese momento y pues se puso a escribir y componer una canción que se llama Cuento de Hadas, una de las grandes canciones, diría, y me explicó la señora María Eugenia Flores en su momento cuando estábamos preparando un espectáculo que se llama Nostalgia. Que ella decía, es que mi papá no escribió canciones chistosas y él lo decía. Él decía que él escribía mini tragedias. Y sí, cuando uno revisa las canciones de Chava Flores, hay muchas aquí en YouTube, revísenlas, son muy divertidas. Pero si las vemos con este punto de vista, sí hay cosas muy fuertes en muchas canciones, en la presentación, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos en casa 3 niños y eso que llevamos casados 2 años. Hay cosas muy interesantes y evidentemente yo lo recomiendo mucho porque gracias a don Salvador Flores Rivera nos llena de nostalgia el recordar en sus canciones cómo ha ido evolucionando nuestra ciudad de México, cómo de repente de ser esta fusión de provincias se vuelve una urbe tremenda, pero no deja de llegar migración de de todos los estados de la República Mexicana. Totalmente recomendable, es un libro muy agradable, vale la pena tenerlo aquí en la casa. No nos vamos a aburrir así con tecnicismos, pero sí nos va a meter en muchos recuerdos para los que hemos vivido o hemos tenido la fortuna de conocer la Ciudad de México. Y bueno, yo creo por aquí le paramos por el día de hoy, nuevamente dándole las gracias y pues ya saben, cualquier duda, comentario, opinión, de qué les gustaría que platicáramos aquí, está mi correo electrónico que es chavalvares.yahoo.com.mx. Hay cualquier duda, opinión y demás. Si usted por azares del destino cayó y vio esta cápsula, si no le gustó, pues recomiéndesela a alguien que le caiga mal para que también pase un mal rato. Y bueno, pues nuevamente gracias a todos los suscriptores, muchísimas gracias, compartan por favor, ahí está una campanita que dice suscribir, cada que suba un video, ahí tengo la fortuna de estarlo compartiendo con ustedes. Y bueno, pues por el momento me despido dándoles nuevamente las gracias, soy Salvador Álvarez, Chava Álvarez para los cuates, y pues nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias, buenas noches, bye.